Trabajamos cada mes durante septiembre hasta marzo sobre el nuevo repertorio y el concepto de la banda de tierra, que también aquí hicimos el concierto en plan de sin movernos, pero tenemos un trabajo de arte de calle que permite trabajar sobre las alturas, las distancias con el público. Y el concepto real es coger nuestras culturas, mezclarlas con un concepto de banda del mundo y sacar este proyecto poco a poco durante el año con siempre ponemos nuevo repertorio. Hombre, yo creo que la razón obvia y era autopista, pero luego además de ello, a ver, son dos países con muchas similitudes a nivel, vamos, histórico y sociocultural, yo creo, son dos regiones hasta va bien poco eminentemente rurales, con muchas similitudes a nivel de las sociedades tradicionales y luego también lo que ya a nivel musical también topamos muchas similitudes a nivel modal, a nivel de afinaciones, de repertorios antiguos, estructuras melódicas, hay más similitud que a lo mejor con otras realidades musicales de, pues, qué sé yo, de Les Isis o de otras zonas. Y también la cultura de fiesta popular, que en Bretaña y Asturias son totalmente diferentes, pienso a otros países de cultura celta, vamos a decir, o de Francia, donde realmente nació con el pueblo y compartir los músicos, los bailarines y el pueblo también. Pues las canciones de este disco son lo que bien podríais encontrar en el repertorio de cualquier concierto de la tira. Lo que tienen de especial pues, es que intentamos mezclar géneros como el funky, latino, rock diversos, con músicas tradicionales de Bretaña, como podrían ser el casabar o el pling, o músicas tradicionales de aquí de Asturias, como la muñeira o la jota.